¿Qué tal, doctor? El gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estamos en esta materia, teniendo en cuenta que estamos ávidos de recursos y fundamentalmente de dólares, ¿no? Bueno, a mí me gustaría arrancar por decir, o por ir al dicho de que Dios es argentino, y señalar como primer gran tema que tiene Argentina es la suerte de que tenemos una suba muy importante en las materias primas que Argentina vende al mundo. Estamos hablando de una soja que se acerca cada vez más a los $600, ese número mágico que teníamos hace 10 años. Sí, 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 cómo no recordarlo. Ahora, dicho eso, Argentina no está haciendo la tarea. ¿Sí? Tenemos la oportunidad, pero nosotros no hacemos la tarea. ¿Sí? Nuestras capacidades exportadoras están cada vez más golpeadas. ¿Sí? Te doy un dato. El año pasado solamente 9.000 empresas argentinas se exportaron. Esto es apenas un poquito más del 1% de las empresas. Entonces, con esto yo lo que te quiero decir es, realmente Argentina ha generado un entorno que, a pesar de que el mundo nos pone una oportunidad, nosotros hacemos cada vez más difícil exportar. Y te doy otro dato. Argentina tiene derechos de exportación que nosotros muchas veces nos olvidamos, pero llegan hasta el 33% en algunos productos. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Ningún país del mundo castiga a los exportadores como lo hace Argentina. Ahora, ¿cómo entender esto teniendo en cuenta la escasez de reservas y la falta de dólares para los insumos y demás? Bueno, la realidad es que es difícil de entender esta política del gobierno, porque es un poco como vos decís, si uno tiene escasez de reservas, escasez de divisas, uno apuntaría a fortalecer su ecosistema exportador, a fortalecer e incentivar a los que exportan y generan estas divisas genuinas. Y sin embargo, acá vamos a la inversa del mundo. Vos fíjate, el mundo, durante la crisis de 2020 y que en muchos países continúa en 2021, lo que hizo fue dar incentivos fiscales, reducir impuestos. Argentina, ¿qué hizo? Subió los impuestos a los exportadores, más derecho de exportación, más presión impositiva. Ahora, en este momento, el Congreso de la Nación está analizando un impuesto, una suba del impuesto a las ganancias para las empresas. Entonces, estamos yendo a contramano de lo que el sentido común y la teoría económica diría que deberíamos hacer. Ahora, ¿usted conoce algún otro sistema, método o algo así que pueda utilizar un país para obtener recursos genuinos? Digo, ¿de qué otra manera hacemos ingresar recursos genuinos a una Argentina quitando el tema de la colocación de bonos y dólares financieros, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que si vos la llevas al extremo vamos al corazón del problema argentino. Porque Argentina es un país que, ¿qué es lo que pasa? Por un tema de urgencia, ¿sí? Generamos incentivos que destruyen nuestro futuro, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Necesitamos dólares, entonces ¿qué hacemos? Le ponemos derecho de exportación a todos los exportadores. Entonces conseguimos algunos dólares así para un trimestre, 2 trimestres. Pero después, ¿qué hicimos? Destruimos nuestra capacidad exportadora y entonces nos quedamos sin divisas para el futuro. El sistema que yo creo que debería aplicar Argentina es el sistema que aplica la mayor parte del mundo, que es, si tenemos una oportunidad de integrarnos en los mercados, colocar nuestros productos, ¿sí? Que eso significa que nuestras empresas pueden ampliar su producción, pueden contratar más empleo, hay que aprovecharla, no hay que poner más obstáculos para que los argentinos no podamos hacerlo. Ahora, eso, la realidad, es que implica un cierto sacrificio. ¿Y sacrificio de quién? Bueno, sacrificio del Estado, que tiene que bajar la presión impositiva en algunos aspectos y generar mejores incentivos. Y acá nos encontramos... Sí, lo escuchamos, ¿eh? Y acá nos encontramos con un gran tema, si querés, político. Ya nos corremos un poco de lo económico, que es la Argentina corporativista, ¿sí? Que es la lucha
entre las diferentes corporaciones del país. Entonces muchas veces se habla de la corporación política, y del otro lado tenés la corporación, llamémosla, productiva, los que producen y pagan los impuestos versus los que usufructan y usan y distribuyen los impuestos. Uh-huh. Ahora, dentro de estas magras exportaciones, ¿qué sector, digamos, más allá del agro, lógicamente, por el solo hecho de la soja, qué sector, digamos, puede estar en una suerte de ranking, de una suerte de top 10, ¿no? ¿Qué estamos exportando verdaderamente? Bueno, acá, para que la gente se dé una idea, sí, más allá de la soja, Argentina, lo segundo gran producto de exportación son los cereales, ¿sí? Caemos ahí en otra obviedad, maíz, trigo, y después empiezan a aparecer algunas economías regionales, por ejemplo el maní. Argentina, primer exportador mundial de maní. La pesca, también cerca de 2.000 millones de dólares son exportaciones de la pesca, muy importante lo que es el langostino, la merluza para las localidades marítimas, la Patagonia. También aparecen el oro y la plata dentro de los minerales. Ahí también una joya poco explotada es el litio. Argentina, uno de los 3 países con mayores reservas de litio, ¿sí? Un mineral esencial para la producción energética cada vez más en el mundo. Y después empiezan a aparecer algunos sectores industriales, ¿sí? Por ejemplo la automotriz, uh-huh. Con volúmenes de exportación realmente muy importantes. Estoy hablando de volúmenes que superan los 1.000 millones de dólares por año. Pero más allá de estos grandes números, yo una cosa que me gustaría destacar es todas las empresas argentinas que tal vez están dentro de sectores que uno dice que no exportan, pero son empresas que han conseguido competitividad y de repente exportan sus productos, sus servicios a diferentes mercados. Por ejemplo, el típico caso es el sector textil argentino. El sector textil muchas veces uno lo piensa como es un sector protegido, que le cuesta competir con el resto del mundo, y sin embargo dentro de ese sector nos encontramos con decenas, y son alrededor de 150, si no recuerdo mal, empresas textiles argentinas que exportan, y te estoy hablando que exportan a Europa, Estados Unidos, Japón, a los principales mercados con los que son más exigentes. Entonces, más allá de los grandes macronúmeros, yo lo que digo es, tenemos que pensar también en todos los desincentivos que generamos sobre la empresa que tal vez está en un sector que uno dice, bueno, este sector no exporta, pero mentira, porque tenemos los casos de las empresas que exportan. Bien. Estamos dialogando con el doctor Eugenio Marí. Marí, le hago la última. ¿Cuál, digamos, debería ser el camino para que las empresas puedan multiplicar por varias veces sus exportaciones de hoy, generando, si es posible, pleno empleo en la Argentina, ¿no? Bueno, ahí hay que empezar, yo diría, de lo más distorsivo a lo menos distorsivo. Entonces, primera cuestión a eliminar son los derechos de exportación. Argentina no puede tener un castigo tan directo y con los niveles que tiene directo a los exportadores. Luego empezamos en cuestiones, si querés, que hacen más a la competitividad o lo que se suele llamar el costo argentino. Presión impositiva, ¿sí? Ingresos brutos, por ejemplo. Un impuesto sumamente distorsivo que se va acumulando en cada etapa de la cadena y que encima se ha acordado con las provincias que lo puedan volver a subir. Después también entramos en cuestiones, por ejemplo, la cuestión laboral. ¿Sí? Las empresas hoy, o mejor dicho, hace 10 años que en Argentina no generan empleo privado registrado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay una legislación laboral que desincentiva la creación de empleo. ¿Sí? Las empresas hoy no quieren tomar empleados porque los costos asociados a los empleados por cuestiones de juicios laborales o por cuestiones sindicales o de conflictos son muy altos. Entonces, hasta que no se solucione eso, las empresas no van a ser generadoras, digamos, importantes de empleo, y es lo que vienen mostrando las estadísticas. Y por último, te diría un tercer eje es
una reforma del Estado en el sentido de que el Estado deje de ser un peso para las empresas y que les simplifique la vida. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a cualquier local comercial, cualquier empresa que realmente quiera cumplir con toda la ley y toda la regulación que existe, van a encontrar que es imposible. Hay unos costos asociados a las regulaciones y hay una cantidad de regulaciones que es virtualmente imposible de cumplir y que es necesario simplificar si queremos que las empresas crezcan, generen empleo, produzcan y exportan. Firmado Eugenio Marí. Marí, que siga usted muy bien, le agradecemos muchísimo su gentileza, su tiempo, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada.